Buenos días, mi nombre es Manuel Gorrín. Nosotros le estaremos hablando acerca de las cartas de control por atributo, principalmente la definición de defecto, defectuoso y disconforme. Defecto se llama defecto a la carencia o falta de cualidades propias y naturales de una cosa a cualquier imperfección, ya sea natural o moral, es decir, lo que causa la insatisfacción al cliente. En cuanto a defectuoso, defectuoso es cuando no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. De esta manera se distingue fielmente del carácter defectuoso o no de un producto. En cuanto a disconforme, es cuando un producto no representa las características de calidad de forma conveniente. En cuanto a los tipos de defectos, existen varias formas de clasificarse. Estas suelen clasificarse de la siguiente manera: 1. Defectos críticos, menores y mayores. En cuanto a los críticos, es un cumplimiento que no se puede superar, que lo compromete a un producto de ubicación por su finalidad o armonía visual. En cuanto a los menores, producen una disminución leve en el correcto funcionamiento o utilización del producto, el cual el consumidor no lo nota. Los mayores producen una disminución leve en el correcto del funcionamiento o utilización del producto, el cual es notado por el cliente. Ahora les estaré hablando acerca de las cartas de control por atributo. Son aquellas características de calidad no mensurables, cuya dimensión en general no se puede representar con una cifra. Por otra parte, se pueden definir como las características de la calidad que son medibles y que representan los diferentes estados, tales como conforme, disconforme, defectuoso y no defectuoso. Gracias. Martínez, y yo les estaré hablando acerca de cuándo se usa este tipo de carta. Este tipo de carta es utilizada cuando las características de calidad no se miden en una escala continua. Cuando se requiere que las características de calidad indiquen que el artículo se adapte a la norma, es decir, no existe una medición continua que es crucial para el comportamiento del artículo. El registro se dice que es por carta de control atributo. Ahora les estaré hablando acerca de los objetivos de las cartas por control por atributo. Estos objetivos cumplen con 5 objetivos principales. El primero dice identificar los diferentes tipos de gráficos de control. El segundo dice definir las reglas básicas a seguir para la elección, construcción e interpretación de las gráficas de control por atributo. La tercera dice resaltar las situaciones en que pueden utilizarse los gráficos de control. Y la cuarta dice indicar algunas ventajas y desventajas de las cartas por control. Y la última dice mostrar ejemplos de cada una de las gráficas de control por atributo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Olvimar Delgado. Les estaré hablando sobre el porcentaje de proporción defectuosa y los números de unidades defectuosas por muestreo. El porcentaje de proporción defectuosa, esta carta muestra las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o por subgrupo. Es ampliamente usada para reportar la proporción o porcentaje de productos defectuosos en un proceso. En la carta P se toma como muestra o subgrupo el número de artículos, que puede ser la totalidad o parte de las piezas de un pedido, ya sea de un lote, un embarque o cierta producción. Se revisa y se determinan cuáles son los defectos. Entonces, en la carta P se grafica la proporción de artículos defectuosos. En cambio, el número de unidades defectuosas por muestreo, en ocasiones cuando el tamaño de la muestra en las cartas P es constante, es más conveniente utilizar la carta NP, en la que se grafica el número de artículos defectuosos por muestra en lugar de la proporción. Objetivos del control estadístico en el proceso: primero que todo debemos identificar las características a controlar, determinar el tipo de gráficas que se va a utilizar, ya sea la del porcentaje de proporción defectuosa o los números de unidades defectuosos por muestreo. Luego de eso se recogen los datos según el nivel del plan establecido y luego calculamos la fracción de unidades no conformes. Para cada muestra se registran los siguientes datos: el número de unidades inspeccionadas, el número de unidades no conformes, la fracción de unidades no conformes según la fórmula.
que la fórmula nos dice que P es igual al número de unidades no conformes entre el número de muestras, que equivale a 5 en este caso. Ya una vez obtenido los datos en nuestra gráfica, hacemos la suma y obtenemos el resultado total. Luego de esto, para calcular los límites de control, tenemos que primero que todo calcular la fracción media de unidades no conformes, en donde tenemos que P es igual a P1, P2 y así sucesivamente entre el número de muestras. P viene siendo la fracción de unidades no conformes de la muestra. En este caso, aquí lo podemos ver en la tabla, y N es el número de muestra, que en este caso es 5. Para calcular el límite de control superior, debemos aplicar las muestras que nos dice N es igual a N1 más N2 más N3 y así sucesivamente hasta que se sumen todas, y lo dividimos entre el número de muestras. Para calcular el valor del límite de control superior, según la forma la aplicamos aquí, el límite de control superior es igual a P más 3 raíz cuadrada de P por 100 menos Pn. Para calcular el límite de control inferior, según la fórmula, obtenemos que el límite de control inferior va a ser igual a P menos 3 raíz cuadrada de P por 100 menos P entre N. Al definir las escalas del gráfico, incluimos los datos pertenecientes en nuestro gráfico y hacemos el respectivo análisis de la carta evaluada. Bueno, Filgueira, y le voy a estar hablando sobre la proporción de defecto U y los números de defecto por unidad, la letra C. Tenemos que los números de defecto por unidad consiste en extraer cada artículo y contabilizarle el número de defectos que presentan estos artículos. Esta distribución muestral proviene de la distribución de Poisson. Y ahora le estaré dando un ejemplo sobre la proporción de defecto en U. Bueno, y los pasos. En cuanto al primer paso, el primer paso sería elaborar un plan de muestreo. El segundo paso sería recoger los datos según el plan. El tercer dato sería calcular el número de desconformidad por unidad en U. Aquí tendríamos las muestras. Trabajaremos con 5 muestras. Aquí obtenemos las piezas verificadas. Tenemos las piezas verificadas y aquí el número de total de disconformidad, las piezas que no están conformes, disconformes, y la disconformidad de pieza en U. Luego de esto calculamos los límites de control, obtenemos la media aplicándole esta fórmula, donde UI va a ser el número de disconformidad y la N va a ser el número de muestras. Luego de esto buscamos el límite de control superior, el cual lo obtenemos